Estamos viendo la unidad 4, proceso simple de compresión y expansión. Vimos 3 procesos el martes. Primero fue el proceso de volumen constante, que también se denomina isocórico o isométrico. Después tenemos proceso a presión constante, que se conoce como isobárico. ¿Cierto? Vimos varias cosas y después terminamos con proceso adiabático, ¿ya? Y también ahí incorporamos una nueva lista que era esta constante de proceso adiabático y la relación entre las propiedades volumétricas. Fue lo que terminamos acá, ¿sí? Generamos las condiciones en las cuales se pueden utilizar. Estas condiciones que son estas que están aquí, y incorporamos la curva de proceso adiabático en el diagrama de presión versus volumen, las cuales tienen una pendiente mayor a las curvas isotérmicas, y eso también explica un poco, de que todo va a cambiar, ¿cierto? El delta T distinto de 0, el delta P distinto de 0, y el delta B distinto de 0. ¿Alguna pregunta con esto? Y terminamos con la definición de trabajo de eje, ¿verdad? Que incorporamos eso en la última colita de la clase del martes. También incorporamos, ¿cierto?, que cuando nosotros habíamos hablado de trabajo, habíamos hablado de que el trabajo podía tener distintas expresiones, puede ser trabajo mecánico, trabajo con presión y expansión, y trabajo de eje, que el trabajo de eje es algo que también vemos harto en termodinámica de proceso y está asociado al trabajo que realizan las bombas, turbinas y compresores. Y en ese caso yo les decía, ¿cierto?, que si ustedes han visto mecánica fluido, las bombas, las compresoras y las turbinas, ¿cierto?, tienen un volumen fijo, ¿ya? Pero generan cambios en las propiedades volumétricas del sistema que está transitando por ese equipo, ¿sí? Pero lo importante es que quiero hacer ese énfasis y esa diferencia con el trabajo de compresión y expansión, porque como yo lo había dibujado aquí rápidamente, cuando uno habla de compresión y expansión, uno está modificando el volumen en el cual está el gas o el líquido, ¿ya? Bueno, el líquido no tiene mucho sentido en este caso porque son incompresibles, pero en el caso del gas, uno está modificando el volumen donde está contenido, ¿cierto? Uno aquí baja el pistón y lo comprime, ¿ya? Entonces, uno, digámoslo así, moviendo al agente externo, genera la compresión y expansión. Acá también se genera la expansión, ¿ya? Porque uno puede levantar el pistón, lo tira hacia arriba. Entonces, el volumen fijo en el cual está contenido el gas está cambiando, ¿ya? Por eso se diferencia el trabajo de eje, porque el trabajo de eje son asociados a bombas, compresores y turbinas. Si ustedes la han visto en el laboratorio de mecánica fluida, estoy seguro que lo van a ver pronto. Son equipos de volumen fijo, ¿ya? Sí, de un volumen fijo que tiene unas éolas que giran a alta RPM, más de 1000 RPM las turbinas, por ejemplo. Y el fluido pasa por acá y genera un cambio en las propiedades de volumen, ¿sí? Pero el equipo donde se realiza ese cambio en las propiedades volumétricas tiene un volumen fijo, ¿ya? Y se calcula de forma distinta, calcula como el volumen por el diferencial de presión, ¿sí? No estoy diciendo en ningún caso que el volumen es constante, pero sino que acá se evalúa el cambio de forma diferente que el trabajo con presión expansión, ¿sí? Y se define como un trabajo de agitación recibido por un fluido por la acción de un eje, ¿sí? Entonces es diferente al trabajo de compresión y expansión, ¿sí? Y este también se puede calcular utilizando, por ejemplo, la relación de trabajo diabático, porque si yo tengo una turbina diabática, por ejemplo, ¿cómo voy a poder calcular su trabajo? ¿Ya? Entonces voy a tener que utilizar esta relación. Y quiero insistir con esto que los dos varían, B y P, ¿sí? Pero podemos utilizar también las relaciones. Por ejemplo, ¿qué relación tenemos entre B y P?
tenemos esta de acá, ¿cierto? Entonces yo podría utilizar esta relación para colocar B en función de P, ¿cierto? Entonces podría colocar B en función de P de esta forma. Entonces básicamente hacemos un proceso inverso de lo que hicimos para el trabajo con presión y expansión. Pero lo que hicimos para el trabajo con presión y expansión es colocar P en función de B. Ahora lo que vamos a tener que hacer es colocar B en función de P, ¿ya? Pero obviamente el cálculo, o sea, algebraicamente son bien similares, ¿ya? Pero hay que hacer obviamente, la expresión también cambia un poquito por esto mismo. Entonces, por eso es importante, quiero hacer el énfasis, porque ahí siempre se confunde de que no se calculan de la misma forma, porque el proceso en el cual las propiedades volumétricas del gas o líquido que están en el sistema son distintas. ¿Ya? Y digo, sigo diciendo líquidos porque después más adelante vamos a ver que, por ejemplo, las bombas se utilizan solo para líquidos. Entonces no quiero que se quede con la idea que esto es solo para gases, ¿no? La expresión final, ¿ya? Que es la que nos interesa, ¿cierto? Es el trabajo. Entonces, lo que uno hace, insisto, uno escribe el volumen en función de la presión a través de la relación de sistema diabático, y me queda que el trabajo de eje, sigo insistiendo que estas son trayectorias reversibles, me va a quedar como menos gamma del gas ideal por R, dividido por 1 menos gamma del gas ideal por T2 menos T1. ¿Ya? Pues es súper fácil, porque si uno consigue, aquí, por ejemplo, para calcular este trabajo, yo solo necesito el delta T. Porque el gamma, ¿cierto? Recuerden que el gamma se define como Cp del gas ideal dividido Cv del gas ideal. ¿Sí? Bueno, también uno puede escribir, uno por ejemplo, si combina el RT, ¿cierto? El R, a ver, si uno reescribe esto, me va a quedar menos gamma dividido 1 menos gamma, ¿ya? Y aquí yo factoricé por el R, pero me queda RT2 menos RT1, ¿ya? Y recuerden, por favor, ratón, PV es igual a RT. Por lo tanto, yo puedo reemplazar este RT2 por P2V2 y este RT1 por P1V1. Solo se lo menciono nomás porque, en general, para calcular el trabajo de eje, cuando se cumplen las tres condiciones de adiabático, reversible y gas ideal, y en general uno conoce el delta T, ¿ya? Pero a veces puede ser que no lo conozca. Entonces es importante decir que sí, ok, no tengo el delta T, pero a través de pavo ratón puedo relacionar el delta T con otras cosas. Entonces el R está acá, pero si lo incorporo dentro del paréntesis, puedo reemplazarlo por PD. Entonces quizá yo conozco las propiedades volumétricas y de esa forma puedo calcular el trabajo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. El, el último proceso que vamos a ver en esta unidad, a ver, la ABC, era la C, la D, la D, son los procesos politópicos. ¿Sí? Y bueno, el proceso politrópico básicamente va a ser el proceso en el cual no sigue ninguna trayectoria. Pero nos faltó ver otro proceso. Veamos los procesos isotérmicos, ¿no? Yo sé que ustedes saben ya lo que significa isotérmico, que significa proceso a temperatura constante. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en este caso?
con el balance para un sistema cerrado con el proceso isotérmico. ¿Estamos tratando de hacer lo mismo? Ya. Vamos a partir de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a quedar la primera ley en este caso ahora? Partamos de una pregunta más simple. ¿Qué condiciones tiene que cumplir un proceso para que sea diabático? O sea, isotérmico. ¿Cómo se imagina usted que el proceso va a ser isotérmico? Un sistema que no pierda ni gane calor. Un sistema que ni pierda ni gane calor. Bueno, ya. Otra pregunta entonces. ¿Cómo un sistema puede ser isotérmico si yo le estoy entregando calor? Entonces va a ser una cosa, no quiero dibujarlo porque se va a entender, pero en definitiva, el Q no es cero. ¿Se le ocurre cómo podría ser? Se me ocurre que quizá la presión con el volumen tengan que estar en una relación constante. La presión con el volumen. Claro, por lo que explicaba en la clase pasada, que si yo aumento la presión, varía el volumen Claro, y así las agitaciones de las partículas genera calor y eso. claro. Claro, porque es súper bueno lo que estaba apuntando tú, porque en definitiva, si esto se va a mantener constante, si ustedes se dan cuenta que el lado derecho del power ratón se va a mantener constante, ¿cierto? Porque el R, bueno, es una constante, ¿cierto? Entonces, en definitiva, los cambios para que este RT sea constante, porque, bueno, insisto, el R es una constante y la temperatura va a ser constante, entonces, de alguna forma, los cambios de la presión se tienen que ser compensados con los cambios del volumen. Entonces, a medida que la presión aumenta, el volumen tiene que disminuir, o viceversa, ¿cierto? Si la presión disminuye, el volumen aumenta, ¿cierto? Entonces, de alguna forma se tiene que compensar. Ahora, variando presión. Ah, también Claudio había dicho lo mismo. Ya. Y en general, por ejemplo, uno podría pensar que uno puede mantener la temperatura constante si uno sumerge el, el contenedor dentro de un baño con temperatura controlada. Por ejemplo, tenemos que ser agua, o como baños termorreguladores, ¿cierto? A temperatura controlada. ¿Ya? Pero lo importante aquí es este concepto, que si uno mira el Power Ratón en este caso, como cómo van a cambiar las propiedades volumétricas del fluido, esto de alguna forma se tiene que compensar.
¿Sí? Ok, entonces, y también lo otro importante es que si uno va al balance, esto es un sistema cerrado, el delta U igual Q más W, tenemos que identificar qué cosas nosotros podemos simplificar. Entonces, por ejemplo, ¿cuál va a ser el valor del delta U? Recuerden que todo esto es para gas ideal. Estamos en la unidad de gas ideal. ¿Cuánto vale el delta U del gas ideal si la temperatura es constante? 0, porque no hay Cero. variación de Exacto, temperatura. exacto, súper bien. Recuerden que el delta U del Es gas solo en función de ideal la es temperatura, ¿no? igual, Sí. exacto, se ve por delta T, ¿cierto? Si los cambios son finitos. Por lo tanto, si no hay delta T para el gas ideal, el delta U igual a cero. Por lo tanto, en la primera ley, determina se va a hacer. ¿Ya? El Q, no necesariamente en ningún caso estoy diciendo que es cero, así que no puedo decir que es cero. ¿Ya? No sé cómo calcularlo, pero no sé. El trabajo, ¿cómo me va a quedar? ¿Ya? Entonces recordemos que estos todos son procesos reversibles. Entonces, si yo calculo esto, P por dB, como es un proceso reversible, me permite evaluar esto a través de las propiedades del gas. ¿Sí? Entonces, yo hago esto simplemente. Acá, por ejemplo, me conviene utilizar pavo ratón, ¿ya? Era un poco lo que conversamos el martes, porque en los casos anteriores, para proceso adiabático, no me convenía utilizar pavo ratón porque todo estaba variando, ¿cierto? El delta T, el delta B y el delta T. El delta T, delta B y delta P. Pero en este caso, por ejemplo, yo puedo reemplazar el B, de hecho esto lo ponemos como intensivo, yo lo puedo escribir como RT dividido por B. ¿Por qué? Porque este término es constante, por lo tanto va a salir fuera de la integral. ¿Ya? Entonces ahí me va a quedar menos la integral, ¿cierto? De B1 a B2 de RT dividido por B por B. ¿Cierto? Entonces ahí yo saco esto y me queda menos. Entonces el trabajo reversible, sea de compresión o expansión, de compresión y expansión me va a quedar menos nRT logaritmo de V2 dividido V1. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Profe, ¿podría explicar por qué en los moles se considera, o sea, por qué en el trabajo se considera el NRT, o sea, los moles? Eso me causó como un poco de duda, si el volumen Ay, está como porque, polar. porque estaba pensando en extensión. Muchas Ah, gracias ya, por ok, ahí clarificar. sí. ¿Ya? Lo bueno de esto es que yo puedo intercambiar ciertas cosas, ¿cierto? Porque como RT es constante, yo, por ejemplo, podría cambiar este B2 por B1 por menos RT logaritmo de P1 dividido P2, ¿cierto? Porque, insisto, esto es constante, RT es constante. Por lo tanto, yo puedo escribir P1 B1 es igual a P2 B2 es igual a P3 B3 infinito, ¿cierto? Porque esto es constante. Entonces, lo que eso representa es que el producto entre la presión y el volumen va a dar un valor constante. ¿Ya? En el proceso, en este caso son dos estados unidos. Entonces, yo puedo reemplazar, me va a quedar P1. Entonces yo voy a tomar, ¿cierto? Esta relación que va a ser P1, B1 es igual a P2,
B2 y me va a quedar B2, B1 va a ser igual a P1 dividido P2. Entonces, como son inversamente proporcionales, en vez de B2, en vez de P2 dividido P1 me queda P1 dividido P2. Obviamente uno puede dar vuelta al signo, ¿cierto? Lo puede escribir así. ¿Sí? Si quiere tener P2 dividido P1. ¿no? Pero bueno, esas son las propiedades del logaritmo. Nomás y ustedes pueden ver. Sí, el Gabriel estaba de más. A veces creo que lo tenía escrito en el apunte con su propiedad extensiva. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, no sé si ustedes se recuerdan, pero cuando nosotros vimos el proceso reversible, ¿ya? Ahora podemos conectar algunos dots, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a tener, por ejemplo, un proceso, qué sé yo, del 1 al 2, ¿no? En general, el proceso reversible no puede determinar que la máxima cantidad de trabajo se obtiene cuando el trabajo es isotérmico. ¿ya? Entonces, aquí yo tengo un isoterma, ¿no? Cambiar de color. ¿ya? Entonces, tengo un isoterma, T, ¿ya? y uno puede determinar, cuantificar el mayor trabajo que se obtiene es cuando el trabajo es isotécnico. Entonces yo hago, básicamente utilizo toda el área bajo la curva que conecta el proceso unido. ¿ya? Entonces uno lo podría cuantificar. Podría hacer el ejercicio. ¿Sí? Ok, entonces ahora sí podemos ver el último proceso que era el que le había dicho anteriormente, que es el proceso politópico. Algo más que me gustaría mencionar acá, bien cortito, es que yo les dije acá que el Q nosotros no sabíamos cómo lo podíamos calcular, ¿ya? Porque de nuevo son energías en tránsito, entonces van tomando formas de acuerdo a la estimulación, ¿cierto? El Q puede ser el sol, el Q puede ser el serpentina, el Q puede ser una fogata, qué sé yo, ¿ya? Pero obviamente del balance de energía yo puedo calcular que el Q va a ser menos el trabajo, ¿ya? Entonces, como yo tengo herramientas para calcular el trabajo, obviamente de esta forma lo ideal en este caso es que uno pueda calcular el trabajo, o sea, el calor a través del valor del trabajo, porque el trabajo es súper directo para calcular. Nosotros lo sabemos, máximo el proceso reversible, un sopapo ratón, y bueno, generamos esta relación. ¿no? Entonces es mucho más fácil. Entonces en este caso no es directo calcular el Q, ¿ya? Como en los otros casos, ¿se acuerdan del proceso adiabático? O sea, el proceso adiabático era cero, ¿cierto? El proceso isobárico era igual a la entalpía, el proceso isométrico era igual a la energía interna, ¿ya? Pero en este caso no es igual a ninguna de esas funciones de estado, sino que es igual a otra energía en tránsito. Entonces, en este caso hay que evaluar específicamente la trayectoria del proceso y en este caso es isotérmico, por lo tanto hay que calcular el trabajo de la forma que se calcula específicamente para un proceso isotérmico, ¿ya? Y de esa forma evaluar el cambio. ¿ya? Entonces, en este caso no hay otro camino para calcular el calor si no es de esta forma. Entonces, eso también acentúa lo que yo les digo anteriormente. En todos estos procesos que nosotros hemos visto, el delta U y el delta H siguen siendo C por delta T. En este caso era cero porque no era isotérmico, pero sigue siendo lo mismo. ¿ya? ¿Por qué? Porque son funciones de estado. Entonces, si el punto inicial y final son lo mismo para todos los casos, da lo mismo la trayectoria. Pero si ustedes están viendo, los valores de Q y trabajo han ido cambiando en todos los procesos, porque son energías en tránsito que están súper asociadas a la trayectoria del proceso. ¿ya? Entonces, eso es importante acentuar, porque hemos visto varios ejemplos. Ok, eso sería ABC, ahora sí tenemos ahora sí veamos procesos políticos. ¿ya? Y los procesos politrópicos básicamente caben todos los procesos que no tienen una trayectoria específica. ¿ya? Lo único que se debe cumplir es que sean reversibles. ¿sí? Entonces, todo lo que no sea adiabático, todo lo que no sea isotérmico, todo lo que no sea isobárico, todo lo que no sea isométrico, va a caer en esta categoría. ¿ya? Entonces, son procesos de compresión y expansión que no pertenecen a las categorías anteriores. ¿ya? La única condición que deben cumplir es que sean reversibles.
Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto si no sabemos la trayectoria, no sabemos cómo evaluar, no sabemos cómo evaluar nada? Lo único que sabemos cómo evaluar son las funciones de estado, ¿cierto? El delta U en el balance, como son gases ideales, va a seguir siendo CB por delta T, ¿ya? La entalpía, si yo la necesito calcular, va a seguir siendo CP por delta T. ¿Sí? Pero insisto, obviamente porque son funciones de estado. Pero cuando yo evalúe la primera ley y quiero calcular el calor y el trabajo, no voy a saber a priori tan directo como puedo calcular ese calor y trabajo, ¿no? Entonces, en general, los procesos politrópicos yo voy a tener que necesitar, voy a tener que tener información experimental, entonces para resolver, necesito información experimental, que relacione las propiedades volumétricas del fluido. Entonces aquí vamos a ir a la literatura, ¿ya? Para poder encontrar esa información volumétrica. Entonces, relación a las propiedades volumétricas, me falta aquí. ¿Sí? Entonces, en general, cuando uno va a la literatura, uno va a encontrar, por ejemplo, si propiedad volumétrica del agua, ¿ya? Y uno va a encontrar tablas así de esta forma. Entonces va a encontrar, en general siempre reportan la presión versus el volumen, ¿ya? Entonces va a encontrar aquí, ¿vale? ¿Sí? Esa es la forma cuando uno va a la literatura que encuentra estos datos. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos con estos datos? ¿Ya? No es muy directo que hacer y quizás para ustedes que la primera vez que lo ven no es tan directo el procedimiento, pero en general lo que uno puede hacer es tratar de encontrar alguna relación entre ellos, ¿cierto? Entonces, obviamente, como es PV, ¿cierto? Nosotros hemos visto gráficos, no sabemos los gráficos de PV, entonces uno los podría graficar. ¿Ya? Y pueden tener cualquier forma, que sé yo, estoy inventando, pueden tener esa forma. ¿Cierto? Pueden tener una forma que nosotros no conocemos, ¿ya? Que no va a calzar con ninguna de las curvas que también conocemos. No va a calzar con una curva isobárica, no va a calzar con una curva adiabática, no va a calzar con una curva isométrica, con una curva isocórica, ¿ya? Pero, obviamente, es muy difícil poder encontrar una relación cuando no se sabe bien qué dependencia van a tener, ¿ya? Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, que sería mucho más fácil matemáticamente hablando de que si yo linealizo básicamente los datos, por ejemplo aplicando el logaritmo, yo podría tener una correlación lineal, ¿ya? Entonces algo más fácil matemáticamente, ya esto no es termo, ¿cierto? Pero matemáticamente si yo transformo estos datos en base logarítmica, ya yo puedo encontrar una relación lineal. Entonces, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer? Que graficar el logaritmo de P versus el logaritmo de B, ¿ya? ¿Sí? Y nosotros sí o sí sabemos que esta relación es inversamente proporcional. Eso es lo único que yo sé. Yo sé por favor ratón. ¿Ya? Entonces, si uno sube, el otro baja. Entonces, si yo linealizo, esto debería de una forma así, más o menos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, no, matemáticamente al aplicar el logaritmo estos datos se van a linealizar, yo puedo obtener una relación lineal entre ellos, ¿ya? Yo puedo saber que la pendiente, por ejemplo, le puedo dar un valor de n, ¿ya? Va a ser negativa porque es decreciente, y yo puedo establecer que la variación del logaritmo con respecto al volumen del ideal va a ser igual a menos Sn. ¿Por qué diferencial? Porque esto es una pendiente, entonces aquí hay un diferencial y aquí hay un diferencial, ¿ya?
Entonces, de alguna forma yo puedo obtener una relación entre P y B, ¿ya? Pero no es tan directa como, por ejemplo, la de los sistemas adiabáticos o la que yo puedo establecer con los otros sistemas que habíamos visto. Sin embargo, a través esta relación es súper poderosa porque veamos lo que podemos lograr acá. O sea, voy a tener la derivada del logaritmo, o la variación del logaritmo de la presión, va a ser igual a menos n por la variación del logaritmo del volumen del gas ideal, ¿ya? Entonces, si yo aplico, si yo aplico la exponencial en este caso, la verdad es que voy a obtener una relación bien similar a la de los procesos adiabáticos, ¿sí? Entonces, ¿qué yo voy a obtener de aquí? Voy a obtener que la presión por el volumen de los gases ideales elevado a n va a ser constante. ¿Sí? Entonces, esta es análoga, si ustedes ven la forma, a la relación que teníamos para los sistemas adiabáticos, que era P, era P por B del gas ideal elevado a gamma. Eso era constante. Esto era para procesos adiabáticos. Sin embargo, este no es un proceso adiabático, porque si no estaría en esa categoría, no lo estaríamos viendo aparte. Acá yo, basado en la información experimental, voy a tener que encontrar cómo se relacionan las propiedades volumétricas. Yo voy a tener que encontrar ese n, ¿ya? Entonces ahí quiero ser súper claro, en verdad, si no tenemos información experimental, o por ejemplo en un ejercicio el enunciado no me dice esta constante n, la verdad que yo no tengo cómo resolver estos sistemas politópicos, ¿ya? Yo tengo que saber algo porque no tiene una trayectoria definida, entonces yo no puedo a priori evaluar las funciones de estado o la energía en tránsito, ¿ya? No sé nada, ¿verdad? ¿Sí? Por lo tanto, yo voy a tener que conocer este n de alguna forma. Me lo pueden entregar o puede ser a través de información experimental. ¿Sí? Entonces, como aquí existe una analogía, ¿ya? Se pueden tomar relaciones análogas a las de procesos adiabáticos, ¿cierto? Porque esto sigue siendo un gas ideal. Por lo tanto, yo puedo tomar esta relación aquí, utilizar pavo ratón y obtener relaciones análogas a las de los sistemas adiabáticos, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, va a ser T2 dividido T1 es igual a B2 del gas ideal dividido B1 del gas ideal me va a dar 1 menos n, ya no es gamma. Y en el otro caso me va a quedar T2 dividido, lo puedo escribir acá. Sí, y eso también va a ser igual a P2 dividido P1 elevado a n menos 1 dividido n. ¿Ya? Pero insisto aquí, el n no es automático conocido. Ahí va a tener que dar información experimental o me lo tienen que dar enunciado para yo poder conocer. ¿Preguntas? Súper nuevo, así que es comprensible que no sea difícil, no sea fácil de entender. ¿Preguntas?
Profe, ¿por qué quedaba menos n? Ya. Profe, ¿por qué quedaba menos n en la expresión de la ecuación del delta aquí? Bueno, primero mencionar algo. El n es un nombre que yo le di a la pendiente, ¿no? ¿Ya? Entonces el n es la pendiente, ¿no? De esta curva lineal. ¿Ya? Entonces, lo único que estoy haciendo es, como les decía, en general, y vamos a ir a la literatura, en termo 2 y en termo 1, y vamos a ver cómo se entregan las propiedades volumétricas. Entonces, cuando alguien las mide, por ejemplo, el profesor Juan de la Fuente en Valparaíso tiene una celda de equilibrio súper linda, y él puede obtener presión residual, ¿no? Estos datos, pero en general se publican, como se dice, el dato bruto, ¿cierto? En general las publicaciones tienen que ir el dato directamente obtenido del equipo, ¿ya? Entonces tiene que ir en general, uno va a obtener estas tablas de presión versus volumen, ¿ya? Entonces, pero va a ser muy difícil porque cuando yo la grafique en un diagrama PV, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacerlo con otro color para que no nos confundamos. Si yo grafico en P por B, si esto fuera P por B, esto podría tener una forma distinta, o sea, no va a ser un proceso técnico, un proceso diabático, ni nada, ¿ya? Entonces, nosotros podemos pensar cómo matemáticamente yo lo relaciono, ¿ya? Yo podría matemáticamente, ¿cierto? Por ejemplo, si fuera una curva así, estoy inventando, ¿ya? Si fuera una curva así, ¿cierto? Yo puedo hacer un ajuste de la curva, qué sé yo, esto es como una curva decreciente, ¿cierto? ¿De qué tipo debería ser? Bueno, yo podría obtener una presión, qué sé yo, esto puede ser como un exponencial negativo, una cosa así, que va decayendo. Entonces, qué sé yo, menos x, bueno, esto sería el b, ¿cierto? El x. No, estoy inventando, ¿no? Eh, entonces, en definitiva, lo que uno podría hacer ese tratamiento, ¿ya? Pero lo único que hacer esa relación me permite es relacionar el p con el b, ¿ya? No me permite relacionar la otra propiedad volumétrica de manera tan directa, porque obviamente trabajar con funciones raras, y de nuevo, uno no sabe lo que le va a dar, aquí estoy haciendo un ejemplo súper puntual, que no es sistemático, digamos, ¿ya? Una manera sistemática de relacionar las propiedades de procesos politrópicos, los cuales no conocemos la trayectoria, es graficar el logaritmo, ¿ya? De esa forma matemáticamente se van a linealizar, ¿sí? Y yo voy a obtener esta línea aquí, valga la redundancia, ¿ya? Y eso lo puedo relacionar a través de su pendiente, ¿cierto? Porque la pendiente, como su forma matemática establece, ¿cierto? La pendiente, creo que en matemáticas se usan n, la pendiente es delta i dividido delta x, ¿ya? Entonces, esto podría ser, quizás eso también te confunde, que aquí yo puse diferencial, ¿ya? Pero ustedes saben que el diferencial, cuando es finito, es el del, ¿ya? Lo que pasa es que estoy haciendo alusión a que el cambio puede ser diferencial o no, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que, el delta, ¿ya? Por la definición matemática de la pendiente. Entonces yo digo que está pendiente un valor que yo voy a obtener cuando linealice mis datos, estoy inventando, por ejemplo, es 2, ¿ya? Entonces, eso me permite relacionar lo que le está ocurriendo al volumen con lo que le está ocurriendo a la presión, ¿ya? Y queda menos porque nosotros sabemos, por Pavo ratón, que la presión es inversamente proporcional en su efecto al volumen, ¿ya? En general, ¿ya? En gases ideales. Por lo tanto, yo sé que esa curva va a ser de presión. Entonces me queda menos, por eso va el menos. Porque este valor, cuando yo lo calcule, va a ser, por ejemplo, menos 2. Profe, o sea, me bastaría como con solo dos datos de presión y dos datos de volumen como para poder despejar el N en definitiva, ¿no? Claro, una vez que linealizo.
ahí obviamente vamos, a medida que vayamos haciendo ejercicio, vamos a ir viendo qué pasa, ya, porque a veces hay que quizás calcular un par de pendientes y va a importar qué punto uno toma. A veces uno toma los dos extremos, por ejemplo, y bueno, ahí es cuando los datos se complican. O sea, puede ser que hay que ver qué tal lineal es la curva, ¿no? Pero sí, con 4 datos estamos aquí. ¿Entiendes? Sí, pero- Ya, ya, súper. Y ahí, Valentina, también sacaron la duda. Buenísimo. Sí, sí, no es tan complicado, sí, lo importante es tener información confiable. Entonces, por eso en general vamos a ir a la literatura para poder explorar y estudiar procesos politrópicos, ¿sí? Y lo bueno es que eso nos permite relacionar las propiedades volumétricas. Eso es lo que uno tiene que hacer, porque para poder evaluar qué le pasa al fluido, ¿cierto? Yo voy a estar en un estado 1 y voy al 2, y tengo que ser capaz de poder conocer P1, B1, bueno, los moles que cambian, aquí ya vamos a hacer unidad 5, van a empezar a cambiar por la temperatura, y lo mismo para el 2, yo necesito ser capaz de caracterizar los estados de equilibrio, ya a medida que van cambiando, ¿ya? Entonces por eso es importante tener relación entre las propiedades volumétricas, ¿no? Súper. Entonces podemos utilizar relaciones análogas y de la misma forma vamos a poder utilizar las mismas ecuaciones de trabajo que vimos para procesos adiabáticos, vamos a poder utilizarlas también para procesos politrópicos. Obviamente reemplazando el gamma de procesos adiabáticos con el N. ¿Ya? Antes que, bueno, y de esa forma, ¿cómo me quedaría? Me quedaría que el trabajo, haciendo la misma analogía, solamente haciendo copy-paste del proceso adiabático, me quedaría que el trabajo con presión expansión es menos P por el B2 de gas ideal menos P1 por el B2 de gas ideal, me va a quedar dividido 1 menos N en vez de 1 menos gas, ¿no? Pero no, nosotros aquí tenemos que considerar que vamos a tener la información. ¿Ya? Y lo mismo para el trabajo de eso. Me va a quedar menos N dividido 1 menos N por R P2 menos R P1. Y recuerden que eso puede ser reemplazado por P2 B2 menos ¿sí? Entonces, la misma analogía. Hay herramientas para trabajar procesos en los cuales no se conoce la trayectoria, pero no hay que tener algún tipo de información experimental, ¿ya? Y finalmente me gustaría combinar básicamente todos los procesos que hemos visto en un gráfico PV. Y con esto resumimos y terminamos toda esta parte. ¿Sí? Entonces vimos varios. Bueno, que el politópico no sabe. Pero si ustedes se dan cuenta, en definitiva, nosotros a cada proceso podemos asociar un N. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Veamos el primer proceso, vamos por paso. El A, acá. Procesos a volumen constante. ¿Ya? Si nosotros pensamos, aquí acá, en esta relación P por B,
del gas ideal elevado a n, ¿qué valor tiene que tener ese n para que el proceso sea isométrico? No puede ser 0 porque si es 0, esto me va a dar 1 y me va a quedar que el proceso es isobárico. Debería ser 1, ¿o no? No, porque si es 1 me dice que el producto entre P por B es constante, pero me dice que los dos están cambiando. Quizás no es muy fácil ver con esa relación. Déjenme escribir, voy a escribir aquí en paréntesis las tres relaciones. Quizás con esta a ser mejor entonces, la de por las temperaturas. Entonces esto es 1 menos n. ¿Qué creen que debería ser? ¿Qué pasa si el n es infinito? ¿Qué opinan, chiquillos? Creo que cuando n es infinito tiene como un poco más de sentido que sea como isométrico. Digo, solo por el gráfico, porque no debería tener como pendiente. Entonces, Exacto, ahí, ahí quedaría como una asíntota, ¿cierto? En el volumen que exacto. sería constante. Entonces, porque en definitiva el proceso isométrico es así, ¿cierto? O sea, yo si fijo 2 puntos, va a ser así. Es una recta, que va a ser así. Entonces el punto de vista debería ser una pendiente infinita. Nosotros pensamos en el del logaritmo de P, del logaritmo de B, eso va a ser igual a menos. Entonces el proceso isométrico va a ser igual a una pendiente infinita. ¿Sí?
¿Qué pendiente debería tener un proceso isobárico? Nosotros sabemos que el isobárico es así, ¿no? Porque presión constante es así. Pero ¿qué valor de N debería tener? Ahora sí sé, sí, exacto, súper de acuerdo, ahora sí sé. Ok. Nosotros también sabemos que las curvas isotérmicas son así. Pero no puedo mover también. No son así. Así. Ese es un proceso isotérmico. ¿Qué valor tiene el N para un proceso isotérmico? ¿Qué pendiente debería tener si isotérmico? Uno. Muy bien, Valentín. Porque recuerden que el producto entre P por B tiene que ser igual a constante cuando el proceso isotérmico. Ok, cuando el proceso adiabático, una pendiente así más o menos, el N va a ser igual a gamma. ¿Ya? Y ese gamma va a depender obviamente del compuesto, porque eso es la capacidad calorífica a presión constante dividido la capacidad calorífica a volumen constante. Ahí va a variar un poquito, dependiendo del producto. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Bueno, y con esto vamos a finalizar, en verdad, la unidad 4. Así que yo aquí, ustedes como pueden ver, esto abre un montón de posibilidades para hacer ejercicios. O en definitiva, si nosotros somos capaces de tener información acerca de las propiedades volumétricas, la relación entre P por B, vamos a poder calcular, vamos a poder establecer el balance de energía y poder calcular las funciones de estado y la energía en tránsito. La verdad que ahora se viene como un set súper, súper grande de ejercicio y bueno, que vamos a practicar en las próximas guías, control de ¿ya? Más dudas.
Bueno, si no hay más dudas, entonces vamos a partir el martes con la unidad 5 y con esto vamos por cerrado la unidad 4. Así que tengan un buen fin de semana y nos vemos el martes. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda, pero es más como del ramo en general, que es la ¿Ya? materia. Y que quería saber si de los, o sea, de los libros que salen en la bibliografía, ¿hay alguno que usted recomiende así como para hacer ejercicio y practicar más? Les mide Van Ness tiene ejercicio. ¿Cómo? Les mide Van Ness. Ese, Sí, ese tiene varios ejemplos. Después de cada concepto. ya, ya. Gracias. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno. Ya, pues chiquillos, que estén muy bien. Muchas gracias por su atención y nos vemos el martes partiendo de lleno con la unidad 5. Que estén muy bien, gracias. Chao, Chao, profe, profe. nos vemos.